dice? No tenemos oxígeno. Tenemos una señal de alarma. Aero Perú 603, estamos en una emergencia. Catástrofes aéreas. Esta es una historia verídica. Las reconstrucciones están basadas en una transcripción original de control de tráfico aéreo. Debe ser una de las historias de vuelos más increíbles de todos los tiempos. Una que todavía cuesta creer. Un avión lleno de pasajeros, fuera de control, a 5.200 metros de altura, con el piloto varado fuera del avión. En la cabina, 3 auxiliares de vuelo aterrorizados se aferran a sus piernas. ¡Socorro, socorro! Londres, aquí Speedbird 5390. En el control, un joven copiloto lucha por llevar el avión hasta el aeropuerto más cercano. La vida de 87 pasajeros y tripulantes pende de un hilo. Mucha gente cree que nunca le sucederá algo así, pero hay que pensar que es posible. Yo pensé que iba a morir. Sí, pensé que iba a morir. Este extraño accidente puso a prueba el límite de la supervivencia humana y la investigación que le siguió reveló los errores que se cometieron y llevó a generar nuevos métodos para evitarlos. Explosión en la cabina. Para la tripulación del vuelo de British Airways desde Birmingham, Inglaterra, hasta Málaga, España, el día 10 de junio comenzó como cualquier otro. Viejos amigos a punto de emprender un trabajo que aman. Ay, ya estoy pensando en mis vacaciones. Nigel Ogden y Simon Rogers, comisarios de a bordo, y Sue Prince, azafata, trabajaron juntos durante años. Forman un equipo capacitado y con experiencia que siente orgullo por su trabajo. En Birmingham, todos los pilotos y las tripulaciones se conocen. Nosotros nos conocíamos mucho. Simon era muy amigo mío. A veces salíamos a beber algo por allí y todos nos llevábamos bien. El único miembro nuevo del grupo es Alastair Atchison, un copiloto experimentado que acababa de llegar desde Manchester esa mañana. Buen día. Alastair, pase. Tim Lancaster es capitán. Fue piloto comercial durante 21 años. Bien. Bien, mejor comenzamos. El jefe de la tripulación, John Heward, llega para darles las últimas instrucciones a sus subalternos. Buenos días a todos. Nigel, ¿es el oficial primero? Sí, acaba de llegar de Manchester. Qué agradable ver a alguien nuevo. Bien, algunas cuestiones de seguridad. Antes de despegar, el copiloto da una vuelta por el exterior del avión para comprobar que todo esté en condiciones. En la cabina, el capitán Tim Lancaster repasa un registro del mantenimiento realizado el día anterior. ¿Todo bien? Sí. Por el aspecto acaba de salir del taller. No hicieron mucho, solo cambiaron el parabrisas. Muchos pasajeros conocían bien el vuelo y esperaban tener un viaje tranquilo hasta España. Yo iba a tomar un avión para visitar a mi madre. Mi hermana y yo íbamos a encontrarnos con ella para unas vacaciones. Yo vivo en el sur de España y 2 o 3 veces al año vengo a ver a mis nietos y a mi madre. Y todos viven cerca de Birmingham, así que esa es la ruta que hago normalmente. Damas y caballeros, soy el capitán. Mi nombre es Tim Lancaster. Bienvenidos a este vuelo de British Airways, con destino a Málaga. Parecía muy tranquilo y jovial. Dijo, es un hermoso día en Málaga. El cielo está azul y soleado. Espero que disfruten del vuelo. Esperamos llegar a horario. Aquí, vuelo 5390, listos para el despegue. Speedbird 5390, listo para el despegue. Damas y caballeros, ahora les mostraremos las normas y los equipos de seguridad. Como esta información es para su propio beneficio, les pedimos que observen y escuchen atentamente. Motores listos. Segundo motor encendido.
Verán que a los costados del avión Entonces la azafata nos mostró la salida de emergencia y el equipo de emergencia. Y obviamente nadie estaba observando. Un hombre estaba totalmente distraído leyendo el Times. Y la gente no se preocupaba mucho porque todos habían volado antes y no es algo importante. pueden usar la boquilla y hay un silbato para llamar a la azafata. ...130 kilómetros por hora. El BAC 111 era conocido como el Jeep de los cielos, un caballo de batalla que era fácil de mantener y tenía un buen récord de seguridad. Esta cabina presurizada de 43 toneladas lleva 81 pasajeros y 6 miembros de la tripulación, y ahora se halla a 7.010 metros de altura. En poco más de 2 horas deben estar en España. Solo un terrible accidente podría provocar su caída. 2 minutos después del ascenso, los pilotos colocan el piloto automático. Tim Lancaster se quita el cinturón del hombro y se relaja en el vuelo. Fui hasta la cabina para preguntarles a Tim y a Alastair qué querían beber. ¿Desean beber un té? Sí, por favor. Con leche y una de azúcar. Y yo les dije, el desayuno está en marcha. Pasaron casi 13 minutos desde el despegue y se hallan a 5.300 metros de altura. Les faltan solamente 1.500 metros para alcanzar la altura asignada. Pero luego, en una fracción de segundo, todo cambia. Con una gran explosión, el parabrisas del capitán sale disparado hacia el espacio. Casi de inmediato se forma una niebla blanca. Hubo un ruido muy intenso que nos sacudió totalmente. Realmente descendíamos y luego nos sacudíamos. Yo pensé que era una bomba. Alastair, el copiloto, lucha por controlar un avión con un viento de 550 kilómetros por hora. No hay tiempo para pensar en el capitán, que salió despedido por la ventana por el aire presurizado que se escapó del avión. El viento clava al capitán Lancaster contra el techo de la cabina. En el interior, sus piernas trabaron la columna de control, desconectando el piloto automático y empujando el avión hacia abajo. Alastair Hutchison necesita ahora toda su experiencia de vuelo. Está solo. El cuerpo del capitán se clava en el exterior del avión, que desciende abruptamente desde 5.200 metros de altura. El acelerador está trabado hacia adelante, así que aumenta la velocidad hasta casi 630 kilómetros por hora. El copiloto, Alastair Hutchison, tiene que tomar el mando. Mientras lucha por controlar el avión, el comisario de a bordo, Nigel Ogden, ve que su capitán está clavado en la parte exterior del avión. Miré hacia adentro. La puerta de la cabina cayó sobre los controles. Y vi que Tim estaba afuera. Salté encima de la puerta y puse un pie debajo de los controles y el otro al costado de su asiento. Y lo sostuve hasta que él salió completamente. Nigel Ogden se aferra al capitán para salvarle la vida. Afuera, un viento de 630 kilómetros por hora y 17 grados centígrados bajo cero golpea el cuerpo de Tim Lancaster. El tornado en la cabina le trae verdaderos problemas a Hutchison. ¡Socorro, socorro! Londres, aquí es Pittsburgh 5390. El control de tráfico aéreo escucha los pedidos de ayuda, pero la tormenta que penetra violentamente en la cabina no deja oír las respuestas. Los pies del capitán todavía empujan la columna de control y el copiloto lucha para dominar el avión. Ahora desciende por una de las rutas aéreas más activas del mundo y se suma el peligro de una colisión en el aire.
Desde la cabina de pasajeros, John Hayward ve el caos que hay dentro de la cabina de vuelo y hace lo posible por ayudar. Miré hacia arriba y vi que Nigel estaba colgado sobre el asiento de la cabina de vuelo. Vi que la puerta se cayó hacia adelante y estaba atascada entre el marco y el acelerador del avión. Así que, literalmente, la pisé 2 veces y se rompió en 3 o 4 partes. Atrás, en la pared de la cabina de vuelo, hay un asiento extra por si alguien quiere observar el vuelo. Yo pensé que si pasaba el brazo por el cinturón de seguridad del asiento, podía sostener a ambos, y tendríamos una especie de anclaje dentro del avión. Alastair, que nunca antes voló con esta tripulación, tiene que dejarlos solos y concentrarse en la seguridad del avión. Ya logró controlar el acelerador. John y Nigel quitaron los pies del capitán de la columna de control. Pero en lugar de disminuir la velocidad, Hutchison decide continuar descendiendo rápidamente. Así podrá salir del camino de cualquier otro avión y podrá colocarse en una altura más baja donde no necesitarán equipo de oxígeno. Si permanecen mucho tiempo a gran altura, corren riesgo de quedarse sin oxígeno, y este antiguo avión no está bien equipado con oxígeno para todos los pasajeros a bordo. El indicador de la velocidad del aire está en rojo. Las manos detrás de la cabeza. Todos con las manos detrás de la cabeza. Y colóquense los cinturones de seguridad. En la cabina de pasajeros, Sue Prince y Simon Rogers tratan de preparar a la gente para lo que ellos creen será lo peor: un aterrizaje de emergencia. 5390, socorro, socorro, emergencia. Descienden a 3.300 metros en solo 2 minutos y medio. Pero al nivelarse y disminuir la velocidad a 300 kilómetros por hora, el cuerpo del capitán deja de estar clavado en el techo y se desliza hacia el costado del avión. Despresurización de emergencia en el radar a 195. Repito, despresurización de emergencia. Desde la parte posterior de la cabina, Simon Rogers se acerca a la cabina de vuelo y ve por primera vez el caos que hay en su interior. Hay una persona herida aquí, es una persona mayor, ¿podemos hacer algo? El avión había descendido mucho y Simon llegó desde la parte posterior de la cabina. Nigel comenzaba a sentir dolor en los brazos, y yo sabía que no iba a rendirse hasta que no estuviera seguro de que Tim no saldría despedido por el aire. Todos teníamos terror en la mirada. Estábamos muy preocupados. Pensábamos que Tim iba a morirse, o que nosotros íbamos a morir. Eso pensábamos, pero en ese momento dependía de Alastair y de nosotros 3, Simon, John y yo, de resistir hasta la muerte. ¡Socorro! 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 Lo único que recuerdo es que los brazos de Tim se sacudían. Parecían de 2 metros de largo. Nunca olvidaré eso. Tenía los ojos bien abiertos. Su cara golpeaba contra la ventanilla lateral, pero él ni pestañeaba. Yo pensé y le dije a John, creo que está muerto. Creo que está muerto. No podemos hacer nada. Creo que está muerto. Y él me contestó, Simon y tú deben resistir. Yo no puedo más. Ya no tengo sensibilidad en los brazos. Oh, Dios mío. ¡Vamos, resistan! Decidimos poner a Simon. Yo le dije, Simon, siéntate y colócate el cinturón. ¡Colócate el cinturón! Si Simon se sentaba, podríamos liberar las piernas de Tim, que estaban entre la columna de control y el asiento. Sujetamos sus pies sobre la parte trasera del asiento del capitán, y Simon puso las manos arriba para sujetarle los tobillos hacia abajo. ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes! Simon y Alastair enfrentan ahora una de las decisiones más difíciles: ¿qué hacer con el cuerpo sin vida del capitán? No dicen nada, pero por un momento piensan que lo mejor es dejarlo ir. ¡No lo suelten! ¡No lo suelten! Pero la orden de Alastair no es solamente un acto de compasión.
Si liberaban el cuerpo en la posición en que se hallaba, se habría acercado más a la parte superior del ala y podría haber dañado el borde anterior de la misma. Si se hubiera ido hacia la parte superior del ala, podría haber ido hacia el motor, y eso habría provocado muchos daños. Fue sensato mantenerlo donde estaba. Alastair logró descender hasta los 3.300 metros. Sin la ayuda del capitán, operaba los sistemas del avión de memoria y lo conducía alrededor de Heathrow, una de las estaciones aéreas más congestionadas del espacio aéreo. Tras 7 minutos sin contacto con la torre, escucha la voz del personal de control de tráfico aéreo por primera vez. Tenemos una despresurización de emergencia. Pidan ayuda por radar al aeropuerto más cercano. Speedbird 5390, cambio. ¿Acepta aterrizar en Southampton? Speedbird 5390, conozco más Gatwick. Quisiera aterrizar en Gatwick. Alastair quiere aterrizar en el aeropuerto de Gatwick, a donde lo hizo muchas veces. Pero Southampton está más cerca, y aunque nunca aterrizó allí, debe hacerlo rápido. Estoy a 240 kilómetros por hora. Pidan ayuda por radar a Southampton, por favor. Los mapas desaparecieron junto con el capitán, y solo el controlador de tráfico aéreo puede guiar a Atchison, que gira hacia Southampton. Southampton aquí, Speedbird 5390, ¿me escuchan? Vuelo 5390, buenos días. El radar de Londres indicó que está a 8 kilómetros al oeste del aeropuerto de Southampton. ¿A qué nivel se encuentra? Cambio. Señor, no conozco Southampton. Le pido que me guíe hasta la pista de aterrizaje, por favor. Cuando hablaba, era obvio que sufría una gran tensión. Estaba muy presionado. ¿Cuántas personas lleva? Tenemos 84 pasajeros, señor, y creo que será así hasta que lleguemos a tierra. Recibido. Nos dijeron que hay una falla en la presurización. ¿Es el único problema? Negativo. El capitán está prácticamente afuera del avión. Creo que está muerto. Información recibida. Cuando me contó lo que sucedía, sentí cierta incredulidad, porque no sucede comúnmente. Es una de esas cosas que pasan en las películas, pero nunca suceden en la vida real. Y era una situación de mucha tensión. Sentí un escalofrío en la espalda, sentí miedo, y uno piensa que no es real, pero lo es. El comisario de a bordo lo está sosteniendo, pero necesitamos un servicio de emergencia para el capitán. Creo que está muerto. Recibido. Es una verdadera emergencia para el 111. Randall llama al servicio de emergencia en cuanto puede. ¿Podría confirmarme si el largo de la pista de aterrizaje de Southampton es aceptable para el 111? Es aceptable para el 111 y ya mismo le daré los números. Mientras tengan al menos 2.500 metros, está bien. Me temo que no tenemos 2.500 metros. Nuestra pista tiene un máximo de 800 metros. $5390. Está bien. Atchison está preocupado porque el avión supera el peso máximo para el aterrizaje, pues todavía tiene todo el combustible para su viaje hasta Málaga. Si la pista no tiene la longitud suficiente, enfrentará más problemas. El avión podía detenerse en la pista de aterrizaje o podía seguir de largo. Eso era lo que le preocupaba cuando pedía una longitud de 2.500 metros. 5390. Muchas gracias. Estamos preparados para acercarnos, pero por favor, muy suavemente. Muy suavemente. Sí, claro. Usted es la prioridad 1. Si pensamos en este tema, veremos que siempre el entrenamiento de los pilotos de línea se realiza entre dos, ambos mentalmente sanos en la cabina de vuelo.
Uno conduce el avión y el otro hace todos los ejercicios de emergencia. Pero aquí tenían al capitán colgando fuera de la ventana. Al menos una persona sosteniéndolo de las piernas y Alastair volando el avión sin poder hablar con nadie. Cambio, señor. Guíeme mientras desciendo. Necesito toda la ayuda posible. Podrá detener el avión en la pista de aterrizaje y evacuar el avión allí. No diga nada a menos que sea necesario. Yo lo guiaré. Pero puede interrumpirme si es necesario. 5390. Muchas gracias. Ya veo la pista de aterrizaje. Estoy acercándome. Ya puede aterrizar. ...32 minutos después del despegue, con 81 pasajeros, un tanque de combustible casi lleno y un capitán despedido por la ventana, Alastair Hutchison intenta el aterrizaje más difícil de su carrera. A las 8:55 de la mañana, el vuelo BA 5390 realiza un aterrizaje perfecto en el aeropuerto de Southampton. Inmediatamente, los vehículos de emergencia rodean al avión. Los bomberos retiran el cuerpo del capitán y llevan a los pasajeros y a la tripulación lejos de allí. Recuerdo que vi al copiloto. Él iba caminando por la pista muy lentamente, sacudiendo la cabeza. Si no hubiera sido por él, no estaríamos contando la historia. Un paramédico iba junto a él, abrazándolo, y el copiloto sacudía la cabeza. Lo recuerdo perfectamente. No sé por qué, pero lo recuerdo muy bien. Alastair Hutchison había llevado a cabo un vuelo casi sin precedentes en la historia de la aviación. Tuvo que pilotear el avión sin su capitán, que soportó una agresión física tan grande que nadie podía esperar que sobreviviera. Creo que nadie espera que le ocurra algo así en su vida. Debe haber resistido vivo no más de una decena de minutos. Al enfriarse cada vez más, su cuerpo debe haber dejado de funcionar. El cuerpo de Tim Lancaster fue sometido a 2 ataques distintos. La violencia física que su cuerpo sufrió al ser despedido del avión y el frío extremo y la falta de oxígeno que hay a los 5000 metros de altura. Cada 300 metros de altura, la temperatura desciende 2 grados centígrados. Así que la temperatura en el exterior del avión debía ser de alrededor de 17 grados bajo cero. El viento helado le hizo perder el calor corporal rápidamente. Primero debe haber entrado en un estado de semi-inconsciencia y luego de inconsciencia. Y al igual que la temperatura ambiental, la de su cuerpo también descendió hasta que finalmente murió por el exceso de frío. A pesar del trauma que el cuerpo del capitán Lancaster sufrió, hubo un giro final en su historia. Estuve aquí hace 15 años. En las afueras de Oxfordshire, John Heward y Nigel Ogden visitan a uno de los miembros de la tripulación con los que compartieron esa experiencia. Aquí está. Hola, amigos. John, hola. ¿Cómo estás? Qué bueno verte, amigo. Gracias. Nigel, adelante. Qué bueno verlos otra vez. El capitán de ese vuelo fatal, Tim Lancaster, logró sobrevivir a esa terrible experiencia.
No hubo ninguna víctima del vuelo 5390. Mira esta fotografía tomada 3 días después. Cuando su cuerpo congelado y sin vida fue extraído del avión, nadie creía que Tim podría sobrevivir a semejante golpe. Pero increíblemente, poco a poco fue saliendo de su terrible aventura. Tim, ¿me oyes? Recuperé algo de conciencia al llegar a tierra en Southampton, porque recuerdo cosas rojas y blancas que obviamente eran los carros de bomberos y las ambulancias. No recuerdo personas ni sonidos. Mis recuerdos son nítidos en el hospital. Durante los días siguientes recuperé gradualmente todos los recuerdos y armé el rompecabezas para reconstruir toda la historia y comprender qué sucedió. Hubo una gran explosión, el ruido del aire que se escapaba, pero recuerdo que vi cómo se desprendía el parabrisas del avión, como si fuera un proyectil, y desaparecía a la distancia. Y creo que hubo una explosión aún mayor. Y yo estaba muy consciente cuando salí disparado hacia arriba, y en ese momento todo era surrealista. Yo estaba consciente de que me hallaba fuera del avión, pero realmente eso no me preocupaba mucho. Lo que recuerdo es que no podía respirar, porque estaba enfrentado a la corriente de aire. Y entonces me di vuelta. En ese momento estaba mirando hacia la parte superior del avión. Y entonces pude comenzar a respirar. Sí, recuerdo eso. Recuerdo que veía la cola del avión, los motores girando, y no mucho más. Los recuerdos se detienen en ese momento. Fui allí el año pasado y cambiaron el aeropuerto. Estoy contento de haber resistido, porque Tim estaba vivo. Fue muy fuerte. Debe haber sido muy fuerte para sobrevivir. Yo no habría podido hacerlo. Fue todo muy terrible. Sí, lo fue. Tim Lancaster sobrevivió casi milagrosamente. Estuvo a punto de morir. Fue el vuelo de Alastair Hutchison el que le salvó la vida. El hecho de pensar rápidamente en aterrizar el avión en solo 22 minutos salvó a Lancaster de morir por los efectos de la exposición. ¡Qué alegría! Y por pura casualidad, el trauma físico que sufrió no fue importante. Tuvo una fractura en el brazo derecho y la muñeca. Se quebró el pulgar izquierdo. Tuvo heridas y lastimaduras por congelación. Pero increíblemente, en el término de 5 meses, Tim Lancaster se recuperó totalmente y estaba volando otra vez. Speedbird 5390. Pero el capitán no fue el único que tuvo una experiencia terrible. Ningún piloto comercial se entrena para luchar con los controles con un tornado entrando violentamente en la cabina de vuelo. Si te resulta incómodo, dímelo. Estos jóvenes estudiantes de la Fuerza Aérea Británica son algunos de los pocos pilotos que pueden comprender la experiencia de Hutchison. 7, 6, 5, 4... Se someten a una simulación de descompresión explosiva en esta cámara hipovárica. La situación reproduce los efectos de una ventana que estalla a 7.600 metros de altura. Bien, control. Controlando y funcionando. Conectado. Controlado y confirmado. Controles completos, listos para ascender. Ascendemos a 2.400 metros. 1.200 por minuto. La presión atmosférica se fija inicialmente en 2.400 metros. Esta es la presión en el interior de las cabinas selladas de casi todos los aviones comerciales. Cualquier persona puede sobrevivir en estas condiciones sin ningún efecto colateral. Si la presión es más alta, la experiencia es muy diferente. Alumnos, ¿pueden indicar levantando el pulgar que todos están listos para la descompresión rápida? 8 pulgares. Bájenlos. Alumnos, prepárense para la descompresión rápida. En 5, 4, 3, 2, 1, ahora. La bruma dentro de la cámara hipovárica es idéntica a la niebla que se formó cuando estalló la ventana en el vuelo 5390 de British Airways. En el instante de descompresión rápida, el aire en la cabina no puede mantener su vapor de agua, que se libera entonces a la atmósfera como niebla.
La altitud de la cámara es estable a 7.700 metros. Todo está preparado y en condiciones. Bien, bien. Comenzaré el entrenamiento de hipoxia con los alumnos 7 y 8. Cuando se despeja la niebla, entonces se comienza a sentir la falta de oxígeno a esa altura. Bien, comiencen a copiar estas formas en el margen derecho. Sin oxígeno, al comienzo empezamos a ver una reducción en la velocidad de reacción y observamos cambios en la personalidad. Es algo similar a la intoxicación con alcohol. Miren los rostros de sus colegas, observen si mejoran durante el proceso de hipoxia. Comiencen. Vemos un creciente deterioro en el desempeño de nuestros alumnos. Su pensamiento se torna más lento y disminuye su velocidad de reacción, hasta que comienzan a experimentar periodos de falta de concentración. Llegan a estar inconscientes y finalmente mueren si no recuperan su provisión de oxígeno. La sangre ya no tiene tanto oxígeno como antes. Deben sentir los síntomas personalmente y observar cómo se dan en cada uno. La hazaña de Alastair Hutchison fue increíble. Voló solo luchando con vientos de casi 630 kilómetros por hora y venciendo a la posibilidad de quedarse sin oxígeno. Y así logró salvar el vuelo 5390. Incluso en el momento mismo del accidente, los investigadores se dirigen rápidamente a Southampton para hallar una explicación. En el aeropuerto comienza la búsqueda de pistas. Las investigaciones iniciales no muestran distorsiones en el marco del parabrisas, de modo que se descartan problemas con la estructura. El hecho de que no haya fragmentos de vidrio hace descartar también el impacto de un ave. Stuart Calling, importante investigador de catástrofes aéreas, no tiene mucho para avanzar. No estaba el parabrisas. Había cierta cantidad de sangre. Había pocas marcas en el fuselaje. Como era de esperar si se salió el parabrisas. Y realmente no había mucho más que papeles esparcidos por todos lados. Una de las primeras pistas proviene de los registros del avión que recuperaron. El avión fue sometido a un servicio de mantenimiento el día anterior y fue cambiado el parabrisas. Inmediatamente, Calling va al hangar de mantenimiento de British Airways en Birmingham. Quería descubrir exactamente qué sucedió con el avión antes del despegue. Y resolví ir a hablar con el jefe de mantenimiento que colocó el parabrisas. Hola, soy del Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos. Él es mi colega. Quisiera saber qué sucedió el día anterior durante el mantenimiento. ¿Advirtió algo en la ventana? ¿Alguna marca de tensión que le haya llamado la atención? Mi primera conversación con el encargado de mantenimiento fue relativamente general, porque no teníamos evidencias significativas. ¿No delegó el control a nadie? Stuart, hay un llamado para usted. Venga, por favor. Bien, ¿le molesta si miro esto? Y entonces regresé. Contesté el llamado y me dijeron que descubrieron información sobre el parabrisas. Hallaron unos 30 pernos. Y la mayoría de ellos tenía un diámetro demasiado pequeño. Fue un error crucial. En algunos aviones, los parabrisas se colocan desde el interior y usan la presión interna de la cabina para mantenerlos en su posición. Pero en el 111, el parabrisas se atornilló desde el exterior. Cualquier debilidad en los pernos podía hacer que la presión interna del avión hiciera estallar el parabrisas hacia afuera. Calling parecía haber hallado rápidamente el error y al responsable. Me informaron algo que creo que es muy importante. Mis colegas estuvieron trabajando con los pernos y me dijeron que no eran los pernos correctos. Tenían el diámetro equivocado. No, eso no es posible. Son exactamente los mismos pernos que saqué de aquí. Es un profesional. Muestra mucho interés en hacer las cosas, en cuidar los intereses de la empresa. Y de pronto le dicen que colocó un parabrisas con pernos de un tamaño incorrecto. Y realmente se mostró muy afectado. Le mostraré los pernos que saqué de allí. Enseguida dijo, arrojé los viejos pernos en un bote de basura del hangar, donde él había hecho el trabajo. Y es probable que estén allí todavía. Entonces, fuimos hasta el bote de basura y hallamos unos 80 pernos que arrojó.
Aquí deben estar. Los puse aquí, son estos. ¿Y estos son los que usted comparó con los nuevos? Así es, sí. Realmente era una excelente evidencia. Extraordinaria, en mi opinión. Bien, me llevaré estos. Tras comparar el manual de mantenimiento con lo que el ingeniero le dijo, Kalin puede identificar rápidamente la primera parte de la secuencia, lo que falló la noche anterior cuando cambiaron la ventana del BAC 111. Repasamos toda la serie de acontecimientos que tuvieron lugar y descubrimos que hubo una serie de anomalías relacionadas con la colocación de los pernos. Y si alguna de ellas le hubiera hecho pensar, la secuencia de hechos no habría continuado y no habría habido ningún accidente. Sábado 9 de junio. El ingeniero llegó temprano a su trabajo, y a eso de las 4 de la mañana comenzó a cambiar el viejo parabrisas del avión. El hangar estaba lleno, y habían empujado al avión contra la puerta. Eso hacía que fuera difícil acceder al parabrisas. Trabajando sobre el fuselaje, tenía dificultad para controlar las herramientas. El parabrisas que había sacado tenía colocados pernos de un largo incorrecto, pero igualmente eran fuertes como para sostener el parabrisas y habían durado 4 años sin problemas. Pero como él era un ingeniero consciente, decidió que había que reemplazar los viejos pernos por unos nuevos al instalar el nuevo parabrisas. Prefirió no buscar la parte que necesitaba en el catálogo, sino ir directamente al depósito. Buenos días. Buenos días. Allí comparó los nuevos pernos con los viejos que había sacado del parabrisas. Encontró en el cajón algunos pernos nuevos que coincidían exactamente con los viejos. Necesito 90 pernos de 7. Estoy cambiando un parabrisas de un 111. El 111 lleva pernos del 8. No, estos son de 7. Acabo de sacarlos de allí. Igualmente no tenemos de 7. Los conseguiré. El encargado del depósito sabía qué pernos debía comprar el ingeniero, pero este decidió ignorar su consejo. En cambio, fue hasta el depósito del otro lado del aeropuerto para encontrar pernos como los que buscaba. Eran las 5:15 de la mañana, y en un oscuro rincón del hangar, él seguía buscando nuevos pernos que fueran idénticos a los que había sacado del avión. Pero en la oscuridad, finalmente se le acabó la suerte. Él pensaba que los pernos coincidían, pero no era así. Eligió pernos cuyo ancho era ínfimamente menor que el necesario. Regresó al 111, se estiró sobre el avión y comenzó a colocar estos nuevos pernos. Como estaba trabajando en ángulo, no veía si los nuevos pernos entraban correctamente. El ingeniero, que se fue del hangar a las 6 de la mañana, logró terminar su trabajo a tiempo. El avión estaba ahora listo para ser entregado al capitán Lancaster y su tripulación. En realidad, los esperaba una tragedia. A la mañana del día siguiente, el 111 estaba a 5.300 metros. La diferencia en presión estática entre el casco sellado del avión y la densa atmósfera ascendía rápidamente a 5.300 kilos por metro cuadrado y llegaría a 10.700 metros. Esta presión buscaba un punto débil y lo encontró. El hecho de que Kalin descubra lo que sucedió esa noche es solo el primer paso. Nadie le ocultó lo que hizo, pero él sabe que debe profundizar más para comprender las razones que hay detrás de esta terrible secuencia de hechos. ¿Por qué el ingeniero hizo lo que hizo? ¿Y si fue un hecho aislado o un síntoma de un problema mayor? La investigación de accidentes aéreos comprende 2 partes. La primera tiene que ver con lo que sucedió, y es una parte relativamente sencilla. La segunda es por qué sucedió. ¿Por qué el ingeniero ignoró los procedimientos, no miró los manuales técnicos y desestimó un consejo útil? La búsqueda de respuestas de Kalin fue, en cierto sentido, revolucionaria.
Si hablábamos con la gente sin hacerle ninguna advertencia, sentimos que obtendríamos más información, porque ellos tendrían más libertad para discutir el tema. Si los advertíamos formalmente, pensamos que ellos dejarían de hablar. ¿Un café? Bien. ¿Cómo fue el viaje? Muy bien, como siempre. Deciden hablar con el ingeniero lejos del hangar en un cálido cuarto de hotel. Bien, gracias por venir. Para interiorizarse sobre los métodos de los ingenieros de mantenimiento, Calling hace algo que nadie hizo antes. Trae a un psicólogo de la conducta. Sí. ¿El avión normalmente está en el hangar cuando usted hace ese trabajo? Se usaron psicólogos anteriormente para tratar de analizar por qué los pilotos cometen errores bajo presión. Es una disciplina llamada factores humanos, pero en 1990, usar los factores humanos en la ingeniería era algo sin precedentes. Yo quería un enfoque profesional en lo que realmente pertenece al terreno de la psicología. Yo esperaba que en lo que respecta al encargado de mantenimiento, eso le diera mayor confianza en cuanto a que nosotros tratábamos de llegar al fondo de la cuestión. Cuando usted sacó los pernos, ¿iba directamente al catálogo de partes o simplemente...? No siempre. Si sacaba algunos pernos y necesitaba colocar unos iguales, iba directamente a buscarlos. Bien, le resulta más fácil hacerlo visualmente. ¿Fue más fácil compararlos con los pernos que usted sacó? Sí, porque los pernos que debía colocar eran del mismo tamaño que los que quité. Claro, si funcionaron antes, debían funcionar entonces. Sí, se trataba solo de reemplazarlos. Claro, porque funcionaron. De algún modo, estábamos sorprendidos porque ellos admitieron esas cosas, porque después de todo, nosotros éramos oficiales, entre comillas. Y ellos estaban orgullosos de su trabajo. Pensamos que si ellos hicieron algo incorrecto, no iban a confesarlo. Si yo tuviera que controlar con la computadora cuáles son los pernos que necesito, qué partes y cómo armar cada cosa, es muy probable que el vuelo no comience a tiempo. Claro, claro. Entonces, cuando usted está trabajando, como es un ingeniero experto, no siempre sigue las reglas del libro. Y a veces entrena a personas que son nuevas. No, normalmente no. Nosotros hicimos este trabajo durante años. Si nos hubiéramos guiado por las reglas, los trabajos habrían demorado el doble. Sí, piensa que esto es normal. Entonces, ¿usted sintió que confiaba más en su conocimiento que en el del supervisor del depósito? Bien, soy ingeniero. Si saco pernos de 7, vuelvo a colocar pernos de 7. No hay problema con eso. Es simple. Su objetivo era terminar rápidamente el trabajo. Tienen mucho que hacer. Todo esto se hizo de noche. En muchos casos, tienen más trabajo que el que pueden manejar. Y desarrollaron pequeñas estrategias para resolver eso. Los investigadores nunca hicieron un informe como este. Al trabajar con un psicólogo, Calling desarrolló un método completamente nuevo para usar los factores humanos para explicar por qué sucedió el accidente. Descubrieron presiones en el hangar que hicieron que un excelente ingeniero cometiera errores potencialmente letales, seguro de que estaba haciendo lo correcto. Este método psicológico transformó la prevención de accidentes aéreos. Como consecuencia de esta investigación, es probable que otras personas nunca deban pasar por esta misma experiencia. ¿Lo quieres? No es para mí. Bien. Se lo dejo a él. Haces bien. Como resultado del accidente, los miembros de la tripulación fueron tratados como héroes. Recibieron numerosos premios, y Alastair Aitchison obtuvo la codiciada medalla de oro como aviador. Sus colegas también mostraron lo que sintieron. Una de las cosas más conmovedoras fue el regreso a Birmingham. Cuando caminábamos hacia el aeropuerto, todo se detuvo.
El personal terrestre y las mujeres que hacen el control de equipaje se pusieron de pie y aplaudieron mientras caminábamos por el edificio. Fue conmovedor en ese momento. Queríamos salir de allí. Era como caminar sobre una alfombra roja. Sus colegas aplaudían al equipo que había demostrado el profesionalismo en su máxima expresión. Una tripulación que trabajó en equipo en circunstancias extraordinarias. Y el copiloto, una persona de afuera, que tomó el control y trabajó solo para que todos pudieran llegar a tierra a salvo. Tim Lancaster comenzó a volar otra vez con British Airways tan solo 5 meses luego del accidente. Hoy está jubilado de la empresa, pero le gusta tanto volar que sigue haciéndolo en otra línea aérea. El primer día que volé fue especial. Decidí hacer un esfuerzo para volver a trabajar y sentirme mejor. Y luego de tomar la decisión, fue fácil. Para Nigel, el hombre que corrió a ayudar a Tim y lo sostuvo para salvarle la vida, el impacto de ese día fue mucho más profundo. Pienso todos los días en eso. Esa es la realidad. Pienso todos los días en eso, de una forma o de otra. Me afectará hasta el día que muera. Nigel, junto con Simon y Sue, ya no vuelan más. Pero John Hayward sigue en British Airways como comisario de a bordo, aunque ni siquiera él puede olvidar los recuerdos de ese día. Traían otro avión británico donde yo había trabajado en Birmingham. Y lamentablemente esa ventana estaba colocada desde afuera y la disposición de la cabina era idéntica. Cuando me senté allí, recordé todo. Por esa razón volví a trabajar a Heathrow y volví a volar en aviones de carga, porque esos aviones no tienen nada que ver con el 111. Alastair Hutchison, que todavía sigue trabajando para British Airways, eligió no participar en este documental. Para cada miembro de la tripulación, la experiencia permanecerá de modo diferente, pero hay algo común para todos. Ese día no mejoró su situación. Tim lo explicó muy bien. Dijo, nuestros nombres estaban en los titulares, pero nosotros no estábamos en la cima. Y creo que así fue.